Buenas tardes con todos. Nuevamente estamos con ustedes, Rufino y el octogenario en línea. En esta oportunidad, para desarrollar un tema igualmente importante para nuestros oyentes, me voy a referir a las funciones del lenguaje. El lenguaje humano desempeña varias funciones dentro del proceso de la comunicación. Hay autores, hay corrientes de opinión sobre las clases o sobre las funciones del lenguaje, pero voy a optar por la más operativa, la más manejable y por supuesto la más comprensible. Cuando hablamos de funciones del lenguaje, vamos a ver de qué manera funciona el lenguaje en relación a los elementos de la comunicación. Hay una estrecha relación entre cada una de estas funciones con los elementos del circuito comunicativo. En primer lugar, quiero mencionar la función emotiva o expresiva. ¿Qué entendemos por función emotiva o expresiva? Esta función corresponde al elemento hablante o emisor del mensaje. Toda persona, cuando desea o tiene sensación de comunicarse con sus semejantes, inmediatamente pone en juego una serie de situaciones de carácter emotivo que le permite formular mensajes y luego transmitirlas hacia el oyente. Entonces, la función emotiva o expresiva tiene relación con el elemento hablante o emisor. Lógicamente, cualquier mensaje expresa claramente esta función del lenguaje. Sin embargo, podemos poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, escogemos las frases exclamativas o admirativas, entonces estamos utilizando esta función del lenguaje, la emotiva o expresiva. Cuando digo, por ejemplo, qué lindo, qué exuberante, o cuando digo, ay, siento un dolor, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, específicamente estoy utilizando la función emotiva o expresiva del lenguaje. Luego pasamos a la función apelativa o conativa. Esta función se relaciona con el elemento oyente o receptor. Esta función tiene como particularidad el obtener alguna respuesta del oyente. Lógicamente, si nosotros formulamos un mensaje y lo lanzamos hacia el oyente, lo que esperamos es una respuesta. Y esa respuesta es justamente lo que nosotros llamamos, ¿no?, la función apelativa o conativa. ¿Por qué? Porque estamos incitando al oyente a emitir una respuesta de lo que nosotros enviamos un mensaje. Esto tiene suma importancia dentro del diálogo, porque el diálogo en un tipo de comunicación interpersonal justamente es el intercambio permanente de un flujo de mensajes, de respuestas y recepción de mensajes. Entonces, para que un diálogo sea eficiente, el hablante y el oyente tienen que tener en cuenta esta función del lenguaje, la función apelativa o conativa.
Luego pasamos a la función metalingüística. Lógicamente, la función metalingüística tiene que ver con el aspecto del código del lenguaje, con el elemento código. Nosotros cuando hablamos del lenguaje humano, mencionamos el lenguaje oral o verbal. Y el lenguaje verbal o el lenguaje no verbal también está relacionado con una serie de códigos. Estos códigos son elementos con los que nosotros construimos el mensaje. En este sentido, se refiere pues a la función lingüística cuando utilizamos el lenguaje para elaborar mensajes del propio lenguaje. Por ejemplo, cuando yo defino una categoría gramatical, digo por ejemplo el verbo es una palabra variable que indica acción, etcétera, ¿no? Entonces estoy definiendo al verbo, que es parte del lenguaje, de la gramática, ¿no? Utilizando los mismos signos lingüísticos. Cuando hago esto, estoy refiriéndome a la función metalingüística del lenguaje. Y así podemos formular una serie de ejemplos para poder demostrar cómo funciona el lenguaje, ¿no? Utilizando los códigos para formular mensajes del lenguaje. Por otro lado, tenemos la función fática. La función fática se relaciona con el elemento canal. En la secuencia anterior habíamos dicho que el canal es el medio por donde se traslada, ¿no?, el mensaje del hablante hacia el oyente. Entonces, ese canal puede ser canal visual, puede ser canal auditivo, puede ser también otro tipo de canal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de este elemento canal, el lenguaje desempeña la función fática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que a través de esta función, el hablante verifica el canal de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, agarramos el teléfono, descolgamos y lo primero que hacemos es aló u hola. Ese aló u hola prácticamente es una palabra con la que estamos verificando si está abierto o no está abierto el canal de comunicación. Por eso esta función determina el inicio, el proceso y el término del proceso comunicativo. Por otro lado, pasamos a la función poética. La función poética del lenguaje está relacionado directamente con el mensaje. Habíamos indicado de que el mensaje es el contenido que transmitimos a través del canal, el contenido del mensaje. Entonces, ese contenido debe estar elaborado adecuadamente, es decir, utilizando el código lingüístico adecuado, de tal manera de que no se enturbie el canal de comunicación, que llegue nítidamente al oyente o al receptor. En ese sentido, no es necesario de repente mencionar el aspecto estético, literario, aunque debe ser así, ¿no? Cuando hablamos de función poética, generalmente la frase tiene que ser elegante, asequible, agradable al oyente, ¿no? Pero de todas maneras, en cualquier circunstancia de comunicación, el mensaje debe estar elaborado con ciertas condiciones, que sea agradable para el oyente. Por otro lado, tenemos la función referencial. La función referencial del lenguaje se relaciona directamente con el referente o el contexto del circuito comunicativo. Ese contexto es la realidad, donde se da el circuito de la comunicación. Puede ser un contexto familiar, puede ser un contexto amical, puede ser un contexto político, un contexto económico, social, educativo, etc. Entonces, estaremos frente a la función referencial cuando
el lenguaje tiene en cuenta al referente o contexto de la comunicación. Bien, en resumen entonces, Buller y Jacobson han llegado a una conclusión de que las funciones del lenguaje se relacionan directamente con los elementos del lenguaje, lo que acabamos de decir, ¿no? Está la función emotiva o expresiva, la función apelativa conativa, la función metalingüística, la función fática, la función poética y la función referencial. Si los hablantes tuviéramos en cuenta especialmente estas funciones cuando entramos en comunicación con nuestros interlocutores, prácticamente estaríamos buscando que nuestro proceso comunicativo sea más eficaz, más agradable y tenga resultados positivos. Bien, por ahora hemos desarrollado este tema que considero importante. Ojalá que le haya agradado a ustedes. En todo caso, espero sus inquietudes, sus observaciones, referencias, y quisiera compartir con ustedes con un dedito arriba. Muchísimas gracias.